Las pentosas y las hexosas pueden existir en dos formas estructurales. Una forma lineal y otra forma que es la que se encuentra principalmente en las soluciones acuosas, que es la forma cíclica. Esta representación se llama estructura de Howard, donde vamos a encontrarnos que la unión de dos átomos de carbono de la molécula del carbono 5 y del carbono 1, de la glucosa en este caso, nos va a permitir obtener una molécula cíclica que puede tener dos posibilidades. Que tenga el grupo oxidrilo que se forma por debajo de toda la estructura o que lo tenga por encima de esa estructura. A su vez, hay una posibilidad de representarlo en forma, de alguna manera, tridimensional, como se vería en el espacio, que se llama forma de silla, donde la parte gruesa, las líneas gruesas indican lo que está más hacia adelante y lo más fino hacia atrás, y también se representa cómo quedarían los oxidrilos en plano de esta estructura, para arriba o para abajo. Este carbono 1, que termina dejando un oxidrilo, puede dejar el oxidrilo hacia abajo o hacia arriba. Si queda hacia abajo se llama alfa, si queda hacia arriba se llama beta. A su vez, todo lo que estaba a la derecha de la estructura lineal queda luego hacia abajo, y lo que estaba a la izquierda va a quedar arriba del plano cíclico de esta molécula. Las hexosas más comunes, las que conocemos, son la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa se encuentra en muchas frutas y vegetales, y además es la que se encuentra en la circulación, en los vertebrados, como fuente de energía. La galactosa más bien forma parte de un disacárido, en la lactosa, que es el azúcar de la leche, generalmente no lo vamos a encontrar libre en los alimentos. Y la fructosa sí es un azúcar muy dulce, más dulce que el resto de los azúcares, que sí está en los vegetales, en las frutas y también en la miel. Algunas patologías asociadas a los hidratos de carbono, conocida es la galactosemia, que es una enfermedad genética, donde hay un déficit de una enzima que puede degrada o que permite degradar la lactosa, que si esa enzima no está, empiezan a acumularse los precursores de ese metabolismo, la galactosa 1-fosfato o el galactito 1, que es un derivado azúcar-alcohol, que si se acumulan van a generar con el tiempo daño hepático, cataratas y retraso mental. Por lo tanto, es fundamental el diagnóstico precoz de esta enfermedad en la niñez, en el recién nacido, para que a partir de ese momento la dieta esté libre de galactosa, y un chico con una dieta libre de galactosa puede tener una vida no totalmente normal. Los azúcares se unen entre sí a través de lo que se llama un enlace O-glucídico, es decir, un enlace que se establece o tiene punto intermedio un oxígeno. Se forma una molécula de agua entre uno y otro. Fíjense que se une el oxidrilo del carbono 1 de una glucosa con el oxidrilo del carbono 4 de otra y libera una molécula de agua. Puede haber de este tipo de enlaces entre los oxidrilos en distintas posiciones, 1,4, 1,6 por ejemplo, estableciéndose distintas moléculas más complejas. Dentro de los disacáridos tenemos la maltosa, que es la unión de dos glucosas, la lactosa, que es una galactosa más una glucosa, la sacarosa, que es lo que normalmente conocemos como azúcar de mesa, es una glucosa más una fructosa, y la celuliosa, es un producto de degradación de la celulosa, que dijimos que es un componente de los vegetales, que no la vamos a encontrar en forma libre, que también tiene una unión de dos glucosas, pero en lugar de ser alfa, son beta. Bien. La sacarosa
es uno de los azúcares más importantes, conocidos por nosotros por ser el azúcar de mesa. Este producto se obtiene principalmente de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar, tanto el azúcar blanco como el azúcar moreno. Tienen dos procesamientos distintos. En ambos casos, se parte de la materia prima, se tritura, se clarifica, se permite la cristalización del producto, un refinamiento que va a permitir el azúcar finalmente en las góndolas de los supermercados. Similar, un proceso similar con varias etapas, con cristalización del azúcar obtenida y posterior refinado y centrifugación, se obtiene de la remolacha. La lactosa, comentamos, que es el azúcar de la leche, tanto humana como animal, que es menos dulce que la sacarosa, mientras que la maltosa se encuentra principalmente en las semillas. Bien, vimos hasta ahora los monómeros o los monosacáridos, los disacáridos. Vamos a ver ahora los polisacáridos, también denominados glucanos, que son los polímeros de los azúcares. Estos están constituidos entonces por varias moléculas de monosacáridos, en este caso no tienen sabor dulce y son insolubles en agua por el peso molecular, son moléculas más grandes, como por ejemplo el glucógeno, la celulosa, el almidón. Pueden contener cadenas de azúcares que pueden ser simples o pueden ser ramificadas. Difieren entre los distintos tipos de polisacáridos en la naturaleza. Los monómeros pueden estar formados por un solo tipo de monómero o por distintos tipos. Pueden tener distintas longitudes de sus cadenas y además los que son ramificados pueden tener distintos grados de ramificación. Los polisacáridos pueden ser homo o heteropolisacáridos, como mencionamos en general en lo que son los polímeros, si están constituidos por un mismo azúcar o constituidos por dos o más monómeros diferentes de azúcar. Acá vemos en esta tabla, que está en inglés, 3 polímeros o polisacáridos diferentes. La celulosa, que está en las plantas, constituyendo parte de su estructura, está formada por betas-glucosa, que están unidas entre sí por enlaces alfa-1,4. No es ramificado, esta es la estructura en forma de diagrama, y así se encuentra su forma en la naturaleza, formando fibras, una cadena superpuesta sobre la otra. Eso le da una gran rigidez y las propiedades típicas de la celulosa de los vegetales. El almidón está compuesta por dos cadenas de sacáridos, una que se llama amilosa y otra que se llama amilopectina. Una misma molécula está conformada por dos moléculas diferentes. En ambos casos, la amilosa y la amilopectina están formadas por unidades de glucosa, de alfa-glucosa. La diferencia entre una y otra es que la amilosa es lineal, mientras que la amilopectina es ramificada y puede tener entre cada una de las ramificaciones 20 subunidades de glucosa. Entonces, vemos por un lado la amilosa y la amilopectina. Mientras que el glucógeno, que es la molécula de azúcar predominante como reserva en los vertebrados, se encuentra en los animales únicamente. Está constituida también por unidades de alfa-glucosa, por uniones alfa-1,4 y alfa-1,6, con ramificaciones de 10 subunidades cada una, tomando una disposición espacial como podemos ver en esta figura. Entonces dijimos que el glucógeno, principal forma de reserva de energía, de azúcares en los vertebrados, tiene enlaces lineales entre sus subunidades de tipo alfa-1,4 y ramificaciones. Las ramificaciones están formadas por uniones alfa-1,6. De esa manera se obtienen estructuras macromoleculares con muchas subunidades de glucosa. Muchos
Estas unidades están conformadas por muchos grupos polares, por lo tanto son moléculas que se hidratan en gran cantidad. Pensemos que el peso molecular no es fijo porque va a depender de las necesidades de la célula, de energía, pero pueden contener hasta 55.000 pesitos de glucosa. Se encuentran principalmente en el hígado y en el músculo, teniendo en cada uno de ellos distintos objetivos. En el hígado es el 10% de su peso y el principal objetivo es proveer de la glucosa necesaria para entregar en sangre y que pueda llegar a los distintos tejidos, mientras que en el músculo ese glucógeno es para degradarlo, dar glucosa, que se utilice para obtener energía en la célula. El hecho de tener múltiples brazos permite que al mismo tiempo las enzimas que van degradando estas glucosas obtengan simultáneamente gran cantidad de glucosas disponibles para ser utilizadas. En cambio, si tuviésemos una estructura lineal, solamente podríamos ir obteniendo de los extremos, lo cual en términos de eficiencia sería mucho menor. El almidón sería el equivalente del glucógeno, pero en los vegetales. Dijimos que estaba constituida por dos unidades, la amilosa en un 20% de esta estructura y la amilopectina es la principal en un 80%. Esta es lineal, esta es ramificada. El almidón se encuentra como fuente de energía en los vegetales, principalmente en cereales como trigo, maíz, arroz, entre otros, y también en algunas raíces comestibles que les sirve también como fuente de energía, como las papas, y este almidón se libera durante la cocción. La celulosa es un polisacárido lineal, que está constituyendo, como dijimos más adelante, un alto porcentaje de las plantas, de los vegetales, por lo tanto es tan abundante en la naturaleza. Es un material altamente fibroso e insoluble. Las moléculas, las fibras, están constituidas por muchas cadenas que se apilan entre sí por la formación de puentes de hidrógenos entre cada una de ellas, pudiendo tener hasta 12.000 unidades de glucosa cada una de estas microfibrillas. Muchas propiedades de la celulosa las podemos ver en algunos productos textiles como el algodón o el lino, y también en la madera y el papel. Otros polisacáridos, aparte de los que ya mencionamos, uno similar a la celulosa es la hemicelulosa, constituida por silosa y arabinosa, la inulina, que está constituida como unidades de fructosa, en las raíces de algunas plantas, como las dalias, y el ácido hialurónico, que se encuentra en el líquido sinovial del espacio que queda entre las articulaciones. Función principal es la de lubricar y amortiguar los golpes. Además de estas estructuras conformadas únicamente por azúcares, los azúcares tienen la capacidad de unirse a otras moléculas. Uniones a nitrógenos o uniones a oxígeno permiten unir, por ejemplo, a los glúcidos a proteínas, formando las glucoproteínas, o a los lípidos, formando los glucolípidos. Acá, por ejemplo, tenemos un oligosacárido unido a un aminoácido, que es la parafina. Acá tenemos otro polisacárido, otro en este caso, o a otros aminoácidos como la serina. Entonces, estas estructuras son más complejas. Los glúcidos unidos a estos lípidos o proteínas le cambian las propiedades químicas y físicas de justamente estas moléculas, la solubilidad, la polaridad, los plegamientos, las interacciones con el medio. En algunos casos los protegen. Los enlaces que se establecen entre los distintos glúcidos pueden ser de distinto tipo, alfa, beta, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esto es muy importante, la estructura que se forma en las membranas plasmáticas, que en algún momento vimos, esa matriz extracelular,
que se forma en el espacio entre las células, y el glicocálix, que es esa cobertura que tienen las células por estos glúcidos unidos o a los lípidos o a las proteínas. Está solamente en la parte externa de la célula y no en la interna. Otras proteínas muy importantes en nuestro organismo son las inmunoglobulinas, que son proteínas que participan en las defensas de nuestro cuerpo, los anticuerpos. Algunos de ellos tienen también hidratos de carbono en algunos residuos de sus aminoácidos, estableciendo propiedades que tienen que ver con la unión a algunos antígenos o a las células. La matriz extracelular, esa estructura en aspecto de gel que mantiene unida a las distintas células de un tejido y permite la difusión y productos entre las células, está formada por justamente muchos polisacáridos de tipo heteropolisacárido y también por proteínas de tipo fibroso. Eso es las propiedades de estas moléculas, son las que le dan las características a este medio entre las células. Ahora, todos los azúcares, teniendo en cuenta que provienen de la naturaleza, ¿son saludables? Bueno, nosotros en los distintos alimentos tenemos frutos o azúcares derivados de frutas, de verduras, de cereales, pero también los obtenemos de productos elaborados como pasteles, las galletitas y los embutidos. Obviamente que los azúcares, los hidratos de carbono, son obtenibles de todos estos productos, pero también es importante tener en cuenta en qué entorno están acompañados. No es lo mismo un azúcar acompañado de alto contenido graso que un azúcar en un alimento que tiene un alto contenido de fibras. Las fibras naturales, las fibras alimenticias, que provienen de los cereales, de las legumbres, de la verdura, de los frutos, son muy importantes en nuestra digestión, tienen un rol fundamental y acompañan a otros nutrientes que también son esenciales en nuestros alimentos. Entonces, los nutrientes o los alimentos más nutritivos son aquellos que tienen un gran aporte de estas fibras, de los azúcares, pero que sean más saludables. Las fibras alimenticias, entonces, son estos polisacáridos que no son digeribles porque no tenemos las enzimas que pueden ir degradándolas, como en el caso de la celulosa, por ejemplo, pero que tienen propiedades en la digestión. Esa fibra dietética se hidrata, da la sensación de saciedad y además tiene un efecto probiótico, prebiótico, sobre la flora intestinal, favoreciendo esa flora intestinal que es tan importante en la regulación de la alimentación, de la digestión y de la absorción de los alimentos. Fuentes de fibra dietética hay una gran cantidad, tenemos en los cereales, en los frutos secos, en las semillas, verduras y hortalizas, en legumbres. Hay una gran cantidad de productos que nos pueden aportar estas fibras tan favorables en la digestión. Bien, para ir terminando, las propiedades física-químicas de los glúcidos tienen unas características muy peculiares que se deben a que algunos de los átomos de estas estructuras están unidas a 4 grupos diferentes. Si nosotros tomamos, por ejemplo, este carbono, tenemos unido a este grupo por un lado, a un oxidilo por otro, a un hidrógeno por otro, y a esta estructura por otro lado. Esto hace que este carbono se llame el carbono asimétrico, porque tiene la peculiaridad de tener uniones diferentes en cada uno de sus 4 enlaces. Se llama carbono quiral o asimétrico. Esta peculiaridad que mencionamos hace que se puedan obtener isómeros, o que en la naturaleza existan isómeros de una misma molécula.
Y eso se refiere a que puede tener una misma estructura, una disposición espacial distinta, de acuerdo a dónde agrupe o hacia qué lado están sus grupos funcionales. Por ejemplo, el gliceraldehído, fíjense que yo lo puedo ubicar de esta manera o al revés, con el oxidilo para el otro lado. Y esto es la misma molécula, nada más que una se llama L y la otra se llama D. Esto le da ciertas características distintas desde el punto de vista físico y químico. Se llaman a cada una de estas estructuras estereoisómeros y se considera que, de acuerdo a la cantidad de estos centros asimétricos o quirales, va a ser el número de estereoisómeros que contenga cada molécula. Esto se saca como 2 a la n. Si son 2 los centros quirales, van a haber 4 estereoisómeros. Si son 3, va a ser 8 estereoisómeros. Y así sucesivamente. Entonces, los isómeros, que son estas conformaciones distintas que pueden adquirir en el espacio, que se trata de moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero que tienen alguna propiedad diferenciada entre unos y otros. Podemos destacar, por ejemplo, el isomerismo D y L, que es el que comentamos recién, donde algún grupo funcional está, en este caso el último grupo funcional respecto al carbono 1, hacia la derecha se llama D-glucosa y hacia la izquierda se llama L-glucosa. Se toma en cuenta como referencia el carbono más alejado de donde está el grupo funcional, que en este caso, como es un aldehído, es el grupo 1. Por otro lado, tenemos los isómeros ópticos. ¿Qué tiene de diferente esto? Que es cómo se comportan estos azúcares cuando se les atraviesa a través de una solución un haz de luz polarizada. Algunos de estos isómeros van a tomar parte de esa luz y la van a dirigir una vez que pasan a través del azúcar en una dirección o en otra. De acuerdo a la dirección que adquiera la luz polarizada, pueden ser positivos o negativos. Se les da el signo positivo o negativo de acuerdo a cómo atraviesen o qué dirección tome esa luz polarizada, cómo rotan esa luz. Y no tiene nada que ver con el D o el L que mencionamos recién. Puede haber L positivo o negativo, D positivo o negativo. Otro tipo de isomerismo es la estructura cíclica que adquieren en el espacio los azúcares. Si se parece a un hexágono con un oxígeno, como que se llama pirano, se llaman piranosas. Si adquieren una estructura parecida a esta que vemos acá, con un oxígeno y un anillo de 5 carbonos, o de 4 sería, aparte del oxígeno, se llaman furanosas. Y esos son, si bien tienen la misma cantidad de carbonos, oxígenos y hidrógenos, la disposición que adquieren es diferente, o de pirano o de furano. Por lo tanto, se llaman glucopiranosas o glucofuranosas. Además de esto, que ya mencionamos, que son los isómeros alfa o beta, que también son llamados anómeros, de acuerdo a si el oxidilo que se forma por la unión y formación de la estructura cíclica queda hacia abajo o hacia arriba del plano del ciclo, llamándose alfa si está hacia abajo, beta si queda hacia arriba. Y los epímeros son aquellos azúcares que difieren solo en un átomo de carbono. Y el resto de la molécula es igual. Si nosotros tomamos como referencia la glucosa, tenemos epímeros de la glucosa a la manosa, que solamente difiere en el oxidilo del carbono 2, y la galactosa, que solamente difiere en el oxidilo del carbono 4, respecto a esta que es la de referencia. Aldosas y cetosas también son tipos de isómeros, solamente cambia la posición del grupo
funcional, en este caso es un grupo aldehído, y en este caso es un grupo cetona, pero la conformación de estas moléculas, en ambos casos, es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Tienen la nomenclatura de cualquier azúcar, nada más que difieren en la posición del grupo funcional. En este caso se llama glucosa, y la fructosa es exactamente igual a la glucosa, nada más que cambió la posición del grupo funcional. Como para resumir este último segmento de la clase, que es un poquito más complejo, o por lo menos por cantidad, hablamos de isomerismo, aquel isomerismo conformado por los enantiómeros D o L, de acuerdo a donde ubican sus oxidrilos más alejados del grupo funcional. Los isómeros ópticos, que dependía de la dirección que toma la luz polarizada que atraviesa estos azúcares, que se llamaban positivos o negativos. La estructura cíclica que adquieren, si quiere formas de urano o pirano, se llaman piranosas o furanosas. Los anómeros, de acuerdo al siloxidilo del carbono 1, que forma el ciclo que queda hacia arriba o hacia abajo, y los epímeros, que son los que solamente difieren en la posición de uno de sus carbonos, como es el caso de la fructosa y la galactosa respecto de la glucosa, que vimos acá.